Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Un placer realmente es, un privilegio del Señor poder compartir con ustedes la palabra del Señor, hermanos. Busquemos en las Biblias, en nuestras Biblias, el primer libro de Samuel, capítulo 9, primera de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer del 1 al 13. Hoy vamos a hablar de un personaje, hermanos, que la gran mayoría tenemos un concepto malo de él, ¿verdad? Pero el Señor dice que de lo más vil, ¿verdad? De lo más miserable, de lo peor puede sacar de lo mejor, ¿verdad? Y es lo que vamos a tratar de hacer este día. Mostrar todas las virtudes de Saúl, así también como los errores que cometió, ¿verdad? Para que los podamos ver, entender y no cometerlos nosotros también, hermanos. Saúl es elegido rey. Samuel, primera de Samuel 9, del 1 al 3. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por esta tarde que nos has dado. Sabemos de que es un regalo que tú nos das. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón humilde, un corazón digno, un corazón abierto, una mente abierta para poder comprender tu palabra. Dame sabiduría, Señor, para poder comunicar ese mensaje que tú nos quieres dar a cada uno de nosotros, Señor. Que así como lo predico, Señor, pueda practicarlo también en mi vida. Porque tu evangelio de eso se trata, Señor. De vivirlo, de hacerlo nuestro y vivirlo cada día, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos das, todo esto, Señor bendito. Te lo pedimos y te lo suplicamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, hermanos, la historia de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Israel tenía un gobierno teocrático, ¿verdad? Que era guiado por Dios. El gobierno era Dios, a través de los jueces, a través de los profetas. El Señor hablaba al pueblo y dirigía al pueblo también. En este entonces ya habían pasado los jueces. El pueblo de Israel quería tener un rey, quería ser como los otros pueblos, porque habían tenido varias batallas, más que todo antes de este capítulo, con los filisteos. Y de hecho los filisteos, pues profesionales para la batalla, ¿verdad? Ellos mismos fabricaban sus armas, ellos tenían todo para poder ganar una batalla. De hecho hasta perdieron el arca del pacto en una ocasión, en una de esas batallas. La dejaron abandonada y los filisteos la capturaron. Pero luego, viendo el poder de Dios, de que para ellos de que no, el arca no les pertenecía a ellos, el Señor los enfermó a todos, les puso tumores a algunos, murieron hijos, todos terminaron devolviendo el arca. Así es como Saúl llega a ser rey, por petición del pueblo. Haciendo énfasis nuevamente, Israel era gobernado por Dios, pero ellos querían un hombre al frente de ellos, al igual que los demás. Saúl era un muchacho de campo, era un muchacho humilde. Algunos creen de que hasta era hijo único, pero igual hay otros que dicen que sí tenía más hermanos. Podemos ver que era un hijo obediente, era un hijo humilde, era un hijo campesino, ¿verdad? Saúl salió a buscar las asnas del papá, salió a buscar, el papá le pidió, ¿verdad?, que se fuera con el criado a buscar sus asnas, y salió Saúl por el camino obedeciendo al papá, ¿verdad? Iban camino, bueno, ya tenían días 2 días creo yo buscándolas, y el criado le dice, Saúl le dice: yo conozco un profeta,
vamos donde él, seguro él nos va a poder dar una respuesta de dónde están las armas. Y pues Saúl le dice, bien, vamos pues, y va. Y veamos ahí, hermanos, en el capítulo 9, en el versículo 15 y 16, dice la palabra del Señor. Adelantito, siempre 9, 15 y 16 dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Luego de eso fue lo que el Señor le dijo un día antes de que Saúl llegara. Y en el 17 dice: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Aquí, hermanos, llega Saúl con el sirviente, ¿verdad?, donde Samuel, y Samuel lo hace que pasen a la casa, ¿verdad? Y de hecho les invita a que se queden un día. Y le dice Saúl de que no, pues de que ellos necesitan saber dónde están las armas para pues poder regresar. Y Samuel le dice que tenga paciencia, ¿verdad?, de que las armas están bien, que han sido encontradas. Pero Samuel le dice algo también importante a Saúl en esta parte, y le dice en el versículo 20: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Ahí le decía que ellos no iban a tener nada que codiciar, ¿verdad? Al contrario, a él iban a codiciar lo que él iba a tener. Y Saúl le responde en el 21. Saúl respondió y dijo: no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Samuel sabía, ¿verdad?, de que lo iba a hacer rey. Sabía que Dios lo había escogido, así como el Señor nos escoge a nosotros también. A veces de familias pequeñas, de familias que vienen tildadas a veces de años anteriores, con antecedentes que no son buenos. Y en el caso de ellos, pues eran de la tribu de Benjamín, pero una de las familias pequeñas de la tribu de Benjamín. Pues Saúl decidió quedarse, obedeció a lo que Samuel le dijo, se quedó. Al día siguiente se levantaron temprano y Samuel le pidió a Saúl que despachara primero al sirviente, ¿verdad?, que andaba con él. Y en el capítulo 10, hermanos, en el versículo 1, vamos a viajar por todo el libro de Samuel, hermanos, así que por favor no cerramos la Biblia. Capítulo 10, versículo 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo de Israel? Yo cuando leí esto me quedé con incógnita, ¿verdad? Y yo le decía al pastor, yo no entiendo qué es lo que dice aquí, ¿verdad? Y me dice el pastor: es una pregunta retórica. Una pregunta retórica significa que, o sea, es una pregunta que él ya conoce la respuesta, ¿verdad? Entonces él decía: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Le estaba diciendo que el Señor lo había ungido, ¿verdad? De hecho, él lo acaba de hacer en este instante. Lo redimió lo ungió con la redoma de aceite. Para ungir, hermanos, antes se usaba para varias cosas, ¿verdad? Cuando estaban enfermos los ungían también, era para sanar, era para limpiar, y es lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿verdad? Nosotros, hermanos, cada uno, tal vez los hermanos jovencitos, ¿verdad?, tal vez todavía no tienen una familia a cargo, pero cada uno de los que tenemos responsabilidades, ya tenemos un reino, cada uno de nosotros. Saúl recibió el reino de Dios, el reino de Israel. De hecho, Saúl jamás pensó de que él podría, ni se imaginó, ¿verdad?, ni pasó por su cabeza de que él llegaría a ser rey de Israel. Y luego de que lo unge, le da ciertas indicaciones, ¿verdad?, de que iban a suceder para él poder saber, señales de que él iba a poder saber de que de hecho Jehová lo había escogido como rey de Israel. Y pues le dio varias señales, ¿verdad?, que iba a encontrar
de que iba a encontrar varias personas en el camino, unos profetas, que iba a encontrar también unos que llevaban becerros, pan y vino, y que pues que toda esta gente era parte de las señales de que Samuel estaba dando para mostrarle que Jehová lo había ungido como rey de Israel, ¿verdad? Y le dice, después de que le dé esas indicaciones, en el versículo 8 del 10 dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe todo lo que has de hacer. Aconteció luego, dice en el 9, que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Pongamos atención en el versículo 9, hermanos. Dice, le mudó Dios su corazón. Es lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros. El día que le recibimos, somos nueva criatura. Él nos cambia el corazón. Estamos en un proceso todavía, transformando, cambiando, arreglando ciertas cosas de que aún tenemos pendientes, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Pero sabemos de que el Señor, por ende, si le recibimos es porque Él ha tocado nuestro corazón. Veamos, hermanos, el versículo 20. Ya en este caso, ya habían pasado todas las señales de que Samuel le había dicho que él iba a ver, ¿verdad? En el 20 podemos ver, bueno, se los voy a contar así brevemente porque si no nos va a alcanzar el tiempo. En el 20 Samuel llama a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y les anuncia de que, bueno, se los voy a leer mejor. En el 21, e hizo llegar la tribu de Benjamín por su familia, y fue tomada la familia de Macri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí, él está escondido en el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Aquí podemos ver, hermanos, de que Saúl tenía un corazón noble, porque aunque Samuel ya le había dicho de que él iba a ser el rey de la nación, y sabía de que en este momento él lo iba a presentar como rey al pueblo, tenía miedo, ¿verdad? Tenía pena, estaba escondido, ¿verdad?, a la hora de que Samuel lo iba a presentar. Pero pues Saúl, bueno, el Señor le dijo dónde estaba escondido, fueron por él y lo presentaron, ¿verdad? En el versículo 27 dice, 10:27, pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Al igual que nosotros, hermano. Después de que el Señor nos ha llamado, nosotros empezamos a hacer cambios, ¿verdad? Nos empezamos a comportar diferente. Pero la gente dice: ¿y este qué, pues? ¿Cómo este nos va a enseñar algo, verdad? ¿Cómo este me va a venir a decir algo a mí? ¿Y quién es, pues? Si no es nadie, ¿verdad? En el capítulo 11, hermanos, viene la primera victoria de Saúl. Y la primera parte donde podemos ver el poder de Dios en cada uno de nosotros, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Él, ¿verdad? Dice en el capítulo 11, versículo 1: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta, que es una ofensa, hermano. La afrenta es una ofensa sobre todo Israel. Naas amonita era un pueblo enemigo. Jabes de Galaad era parte de la nación de Israel, ¿verdad? Entonces los de Jabes fueron y corrieron al pueblo de Israel, ¿verdad? Y pues fueron a decir lo que les había dicho. De hecho, le pidieron 7 días a los de Naas amonita, al enemigo, para que vieran qué podían hacer ellos, ¿verdad? Para armarse, para poder ir a ellos, a ver qué podían hacer en contra de ellos, ¿verdad? Y de hecho le pidieron hacer alianza, pero Naas amonita decidieron que no, pues que querían mejor batalla con ellos, y de hecho la batalla servía para ir ganando el territorio. Veamos el capítulo 5, leámoslo, hermanos. 11:5 dice: y he aquí Saúl venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes.
Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Bueno, hermanos, acabamos de ver en el capítulo 10 de que Saúl ya había sido presentado como rey ante el pueblo de Israel. Pero viendo lo noble, lo humilde que él era, él seguía trabajando en el campo todavía, ¿verdad? O sea, aunque tenía un cargo especial, o sea, el mayor de los cargos en el pueblo, él seguía trabajando normal. Trabajaba con el ganado, pero aquí dice, ¿verdad? Venía del campo tras los bueyes. Bueno, hermanos, aquí dice también de que Saúl se enojó y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira. Aquí digamos de que a él se encendió en ira. A veces nosotros, hermanos, cuando ya tenemos al Señor, cuando nos encendemos en ira, ya no podemos estallar tampoco, ¿verdad? En este era otro tiempo, hermano. Pero en el caso de nosotros, en lugar de encendernos de ira, tenemos que aprender a calmarnos, ¿verdad? Porque realmente algunos tenemos un carácter algo explosivo, ¿verdad? Cuidadito y no me toque la cosa, porque soy enojado. Veamos en el 11, hermanos. Perdón. En el 11, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Luego de que se enteró de eso. Bueno, de hecho, aquí tomó unos bueyes y los partió en pedazos y los mandó por todo Israel. Y dijo, les dijo a cada uno de los del pueblo, mandó a anunciar, ¿verdad?, de que el que no saliera a pelear, así iban a ser los bueyes también destazados de cada uno de ellos. Veamos el versículo 11, dice: aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Vaya, hermanos, Saúl era un campesino, ¿verdad? Él no tenía ninguna experiencia en ejércitos ni nada así. Pero al igual que nosotros, algunas veces no tenemos experiencia, por ejemplo, en hablar en público, en llevar un mensaje, en arreglar un mensaje. Pero cuando el Señor nos escoge para llevar a cabo una misión, Él mismo nos da las cualidades, ¿verdad?, las virtudes que son necesarias. Saúl, sin experiencia, logró recoger, ¿verdad?, logró de que varios valientes se enlistaran con él, y fueron 300,000, dicen, fueron 30,000 hombres de Judá, y fueron 300,000 hombres de Israel. Armó un ejército Saúl. ¿Con qué experiencia? Sin ninguna experiencia. Como cuando somos papás, ¿verdad? Somos papás sin experiencia, vamos aprendiendo el día a día, ¿verdad?, con los hijos, cambiar los pañales. Bueno, diaper cuesta, con los pampers es más fácil. Pero pues podemos ver de que Saúl, el Señor, nos da la capacidad para hacer cosas que nosotros ni pensábamos. Saúl armó un ejército, lo hizo pelear contra Naas amonita y los derrotó. Después de esto, todo el pueblo le decía, en el 12 veamos, dice: el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Estos son los que dudaron de Saúl, los que dijeron de que Saúl cómo los iba a salvar en una batalla, menospreciándolo por el hecho de que él no tenía experiencia en esa área, ¿verdad? Y Saúl dijo, en el 13, 11:13, ¿verdad? Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Nuevamente podemos ver la nobleza y humildad de Saúl. Él como rey podría haber dicho: sí, matémoslo, no creyeron en mí, más que esto como van a hacer, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros al tener un enemigo así, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los que hablan mal de nosotros? Como decimos, aquí lo quisiera tener, sí, cara a cara, que me diga. Pues él tuvo la oportunidad, ¿verdad? Y sin embargo, él tuvo misericordia para con ellos y les permitió pues de que todavía siguieran viviendo ahí en el reino. Y después de eso volvieron. Primeramente solo lo habían ungido a Saúl. Después de esta batalla ya lo vistieron, ¿verdad? Lo envistieron como rey ya de Israel. Ya en el capítulo 12, hermanos, Samuel da un discurso al pueblo, ¿verdad?, donde les dice que ellos fueron los que pidieron rey. Entonces de que hoy ya tenían el rey, que debían guiarse tal y como el rey decía. Pero en el 14 y en el 15 dice algo importante, hermanos, y es un consejo para el diario vivir y para tener una buena vida. Capítulo 12, versículos 14 y 15 dice: si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová,
Y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Le estaba diciendo a Israel. Veamos el capítulo 3, hermano. Aquí empieza la gran aventura de Saúl, ¿verdad? Aquí ya tenía, dice, en el versículo 1 del capítulo 13, dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y en el 3 dice, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompetas por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Aquí Jonatán atacó a los filisteos, hermanos. Los filisteos eran un pueblo grande. Ya lo vamos a ver aquí adelante. Veamos en el 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. En el versículo 2 dice de que Israel tenía un ejército de 3,000 hombres. Y en el 5 dice que los filisteos eran 36,000 y más, como las arenas del mar. ¿Cómo vamos a pelear 3,000 contra 36,000? Gran diferencia. Y dice, cuando los hombres de Israel, en el 6 dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, peñascos, en rocas y en cisternas. Todos salieron huyendo, como cuando se nos viene el problema a nosotros también. Hay unos que mejor se apartan. Los amigos te van mejor para cuando nos ponemos en aprieto, ¿verdad? O nos ponemos en problemas. Dice en el 8, y aquí viene la parte importante de la obediencia, hermanos. Y dice en el 13:8, y él esperó, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Aquí, hermanos, ¿por qué esperaba 7 días? Veamos rapidito atrás solo para entender, ¿verdad? 10:8, en el capítulo 10, versículo 8, la indicación que le había dado Samuel, y de esta forma iba a trabajar Jehová con él, ¿verdad? Y le dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Así como nosotros debemos esperar las indicaciones del Señor, debemos esperar que el Señor nos dé señales, a que el Señor nos diga en nuestro corazón lo que debemos de hacer. Pues él esperó los 7 días, ¿verdad? En el 7º día ya la gente se estaba desertando, el ejército lo estaba abandonando. Y viene Saúl de atrevido, como hacemos algunas veces nosotros, y dice, entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Hizo el trabajo de Samuel. Lo que Samuel le había dicho, de hecho le correspondía a él, porque era el sacerdote, ¿verdad? Y en el 10 dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, y él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Bueno, hermanos, aquí es donde nosotros nos metemos en problemas, cuando no esperamos el tiempo de Dios. Fíjense, hermanos, por experiencia propia les puedo decir de que cuando uno las deudas lo aprietan, a veces uno sale corriendo a enjaranarse más, por tapar un hoyo, abre 3 hoyos más. Y para tapar esos 3 hoyos hay que hacer otros 6 hoyos. Y así sucesivamente una cadenita, ¿verdad?
multiplicándose los oídos que hay que tapar después. ¿Todo por qué? Por no esperar en el Señor. Hoy por experiencia propia yo les puedo decir, hay que esperar en el Señor. A veces desde el último momento llega la bendición del Señor. No solo con cuestiones económicas, sino con los problemas. A veces para los problemas no hay que hacer nada, esperar nomás a que el Señor nos ayude, ¿verdad? Entonces este fue un error de Saúl. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Él acortó su tiempo. Cuando nosotros desobedecemos, hermano, estamos acortando nuestro tiempo. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Saúl, sin embargo, salió, ¿verdad? Con toda la gente que tenía, mas sin embargo no hubo pelea, no hubo batalla ese día, mas sin embargo se habían desertado la gran mayoría. ¿Por qué? Veamos el 19, 20 y 22. 19, 20 y 22. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque todos los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno las rejas de su arado, su asadón, su hacha y su hoz. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Imagínense, eran 36,000 filisteos y solo Saúl y el hijo tenían espada. ¿Qué iban a hacer contra 36,000? Pero aquí había ocurrido algo. Después de 2 años, Saúl se había descuidado, porque en 2 años él tendría que haber armado su ejército. O sea, tenía un ejército pero pequeño, y tampoco tenían, los filisteos ellos mismos creaban sus armas, ellos mismos las afilaban y todo. Israel no. Israel tenía que ir donde los filisteos a que ellos les prepararan las armas. ¿Y qué fue lo que pasó con esta batalla? Israel no tenía armamento. Pero esto fue un descuido de Saúl. Fue otro error de Saúl. Así como nos sucede en las casas a veces, no nos preparamos. Hay que preparar de diferentes formas, ¿verdad? Hay que preparar a la familia económicamente, hay que prepararlo emocionalmente, también sabedores. Por ejemplo, yo a veces he dicho, si un día yo faltara, hacete cargo, ¿verdad? Tenés que, o sea, desde ya hay que pensar así. Hay unos que dicen, no hay que pensar en eso. Como no hay que pensar siempre, porque no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar, ¿verdad? En cualquier momento. Nada menos el viernes del accidente que pasó aquí por Santana. 3 muchachos a trabajar. Una rastra se lo pasó llevando, se murieron 2. Iban a trabajar. ¿Qué sabían ellos de que ese día no iban a regresar a su casa? En el 14, Jonatán un día, tal vez en una cuestión divina, él decidió atacar la guarnición de los filisteos. Y solo era él y su escudero, ¿verdad? Solamente eran 2. Pero en una acción valiente, ellos se animan, Jonatán se anima a subir a pelear en esa guarnición y mataron más de 20, dice, solo él y su escudero. El problema aquí fue que cuando los filisteos vieron de que habían atacado su guarnición, empezó la gran grulla, ¿verdad? El ruido, pues, se asustaron todos y pensaron en salir a la batalla. Dice en el 14:15, dice, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Los centinelas de Saúl, dice en el 16, vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Saúl mandó a traer el arca de Dios. Mandó un sacerdote a traer el arca de Dios para consultarle a Jehová qué debían de hacer. En el transcurso que ocurría esto, el alboroto en la guarnición de los filisteos era cada vez peor. Y Saúl estaba con el sacerdote esperando a recibir indicaciones de Dios a través del arca, ¿verdad?, que le iba a comunicar al sacerdote. Pero cuando escuchó el más ruido allá, le dijo, espérate, le dijo, y decidió salir con todos a pelear nuevamente sin el consejo de Dios.
nuevamente sin la dirección de Dios. Pero aconteció, dice, bueno, juntando en el 20 dice, y juntando Saúl a todo el pueblo con él, que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Aquí el poder de Dios hizo algo. El Señor hizo de que los mismos filisteos pelearan entre ellos, y entre ellos se mataron. O sea, cuando Saúl llegó por gusto. Así como cuando nosotros decidimos hacer algo, y a veces hacemos algo y por gusto. ¿Por qué? Porque no hemos recibido el consejo de Dios todavía. Entonces, hermanos, tenemos que esperar siempre la dirección de Dios. Aparte de eso, en esta batalla Saúl cometió otro error. Enumeremos solo en este. Yo creo que solo esto vamos a poder ver ahora. Primeramente, tenía un ejército pequeño. Se atrevió a hacer holocausto, cosa que no le correspondía a él. No tenían armas por descuido de él, porque él tendría que armar un ejército grande y armarlo también. Y nuevamente el cuarto error sería de que nuevamente intentó consultar a Dios, pero antes de que Dios le diera una respuesta, él salió a la batalla nuevamente. Bueno, pero el Señor todavía les dio la victoria a ellos, ¿verdad? Pero sucedía de que ese día por la mañana, como no estaba en los planes de Saúl atacar pues a los filisteos, él había dicho a los de Israel de que ninguno comiera ese día. En el 24 nos dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que yo haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Cuando Saúl hizo esto, Jonatán no estaba, y por ende, por eso fue que él fue a atacar a los filisteos, ¿verdad? Pero cuando después de la gran batalla y de toda esa gente que Saúl había llegado, según que para pelear, pero a los filisteos, ellos solitos se habían terminado entre ellos, entró el pueblo a un bosque, dice, y ahí había miel. Vino Jonatán con una vara que andaba, tomó miel y comió miel. Ahí quebraba el juramento que Saúl le había hecho hacer al pueblo, ¿verdad? Veamos en el 27. Dice, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Y pues ahí el pueblo le dijo, ¿verdad?, de que Saúl les había hecho jurar de que no iban a comer, que no iban a probar comida, ¿verdad?, todo ese día hasta la noche. Y pues Jonatán les dijo de que cómo iban a estar así, ¿verdad?, de que pues tenían que comer. Habían ido a la batalla, entonces tenían que alimentarse. Vinieron todos, empezaron a matar los bueyes, todo el ganado que encontraron, y empezaron a comer del ganado, pero aún con los animales con sangre, crudos, se lo estaban comiendo, era tan telano. Y pues es cosa de que el Señor dice que es abominable. En el Antiguo Testamento era abominable. Dice en el 32, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Esto era abominación para el Señor, y aparte de que habían fallado el juramento que le habían hecho a David. Pero ¿quién había hecho que violaran el juramento? El mismo hijo de Saúl, perdón. El mismo juramento de Saúl. Veamos en el 38, 14:38. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Que Saúl estaba preguntando aquí porque él estaba consultando a Jehová, pero no había una respuesta. Hoy sí estaba esperando, y como no le respondían, nuevamente fue a ver qué pasaba, y le preguntó al pueblo que qué ocurría. Y a los del pueblo le explicaron bueno, no, en el 39 les dice, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. O sea, nadie le iba a quemar, ¿verdad?, a decir, Jonatán fue el que probó, y por eso es de que el Señor no tiene respuesta, ¿verdad? Y pues todos callaron. Y Jonatán le dice, bueno, en el 43, hermanos,
Dice, entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gustaba un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y he de morir. Y he de morir, le dijo. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación a Israel. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Vaya, hermanos, aquí ocurre algo, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos buenos para ver los hijos de los demás hermanos, ¿verdad? O de los hijos de los inconversos. Y hablamos, por ejemplo, cuando una muchacha sale embarazada, ¿verdad? Qué bárbara, qué bicha más loca. No, hombre. Y los papás descuidados también. Y cuando una de nuestras hijas salga embarazada de la misma forma, ¿qué vamos a decir? ¿Verdad? En el caso de Jonatán metió en problemas a Saúl. Mas sin embargo, Saúl dijo que iba a pagar con la vida de Jonatán. O sea, y a veces es lo que no tenemos nosotros. No somos justos, ¿verdad? Así como señalamos a los demás, tenemos que ser en la casa también. A veces los cristianos tenemos una cara aquí y otra cara en nuestra casa, ¿verdad? Una doble moral. Cosa que no tiene que ser así. En el 47, hermanos, ya vamos a terminar porque hay que quedarnos con la reunión. Dice, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos de alrededor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Sobá y contra los filisteos, que donde quiera que se volvía era vencedor. Y hubo, en el 52, hermanos, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Saúl aquí ya estaba enmendando el primer error que había cometido. Todo hombre que veía que era esforzado, él lo tomaba para el ejército y lo tomaba para estar listo para la batalla. Es aquí la clave porque él empezó a ganar todas las batallas luego, porque él enmendó los errores que había cometido primero. En el 15, hermanos, lo vamos a ver rapidito así. En el 15 nuevamente Saúl vuelve a desobedecer. Jehová lo manda a matar, a pelear con Amalek. Es un pueblo, hermanos, de que cuando el pueblo de Israel iba para la tierra prometida, ellos pelearon con ellos. Y estuvo dura la batalla esa, que por cierto Moisés lo tuvieron que sostener para él tener alzadas las manos para poder ganar esa batalla, para poder pelear esa batalla, porque si no los iban a acabar a todos, ¿verdad? Lo mandan a Saúl a enjuiciar a ese pueblo, pero vino y el Señor le dijo claramente que él tenía que ir y acabar con todo, ganado, mujeres, niños y el rey. Pero vino Saúl, fue y le perdonó la vida al rey, y no solo al rey, sino que también se llevó ganado, con la excusa, decía después, de que todo el ganado que se habían llevado era para hacer holocausto a Dios, ¿verdad? Y es aquí donde la regamos nosotros también. El Señor tiene bien claro en su palabra qué es lo que quiere que hagamos y qué es lo que no quiere que hagamos. A veces nosotros hacemos lo mismo, nos justificamos, hacemos algo malo y decimos, por ejemplo, algunos, pero yo me acuerdo de que en una ocasión cometí ese error, cuando era soltero, decía yo sabía que con ella yo no tenía que andar ni de novio siquiera, pues porque ella no tenía nada que ver con el evangelio. Yo decía, no, yo la voy a ganar por el evangelio, yo la voy a llevar al evangelio. Es mentira, hermano. La palabra del Señor no permite eso, hermano. Entonces Saúl de esta forma desobedeció también. Y aparte de eso, o sea, ya había empezado a enmendar sus errores. Y en el 15:12 dice, 15:12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Aquí, hermanos, ya Saúl ya había perdido la noción, ya había perdido la cabeza. Aquí dice, levantó, y aquí se levantó un monumento. O sea, como ya había ganado varias batallas, él ya había perdido
de que Dios era el que le daba todas las victorias. Hizo un monumento para él mismo. Un error grande, hermano. Y después sucedió todo lo que les decía de Samuel, hermano. De que Samuel le dice que el Señor lo desecha, pero creo que este tema está bastante extenso, hermano. Creo que nuevamente me va a tocar el doctor. Bueno, hermanos, realmente lo quería terminar ahora. No, hermanos, creo que nos vamos a quedar hasta aquí. Quedémonos con la idea esta, hermanos. Ya vimos de que Saúl cometió errores, los empezó a enmendar, como muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Después de que viene el primer golpe, nos arrepentimos y empezamos a decir, no, perdóname, ya las cosas empiezan a ir bien nuevamente, el Señor nos empieza a ayudar. Luego nuevamente y cometemos el mismo error. Ya la segunda vez ya no es la misma que la primera, ¿verdad? Porque como ya sabemos de que nos perdonó una vez, nos puede perdonar una segunda vez. En la segunda vez la hacemos peor todavía que la primera. Y así, el ser humano es así, o sea, Saúl es uno de los personajes que ninguno dice, yo quiero ser como Saúl. Porque son demasiados los errores que cometió. ¿Verdad? Mas sin embargo, cada uno de nosotros tiene algo de Saúl. Pero para entender eso y para no cometer los mismos errores de Saúl, hermano, ahí seguimos el otro domingo, ¿verdad? Porque no nos alcanza el tiempo ahora, lastimosamente. No nos alcanza el tiempo, hermanos, porque hay demasiados detalles que hay que ver para poder entender, ¿verdad?, el porqué de las cosas. Y bueno, hermanos, quedemos hasta aquí con la predicación. Este año, hermanos, a finales de año yo leía la Biblia, ¿verdad? Y encontré en Efesios 5:16 un texto que yo dije, este año lo voy a tomar y voy a tratar de cumplirlo. Y ando pensando en eso siempre. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y ese texto lo ando todo el tiempo, porque realmente aprovechando bien el tiempo, en el caso de nosotros que somos cristianos, debemos aprovechar para estudiar la palabra del Señor, para andar en comunión con el Señor, ¿verdad? A veces no tenemos tiempo de leer, pero podemos andar en oración con el Señor, ¿verdad? Así de que quiero cerrar la predicación diciendo eso, hermanos, como dice Efesios 5:16, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Démosle un buen aplauso al Señor y nos vamos a aprovechar. Oremos, hermanos. Padre Celestial y buen Dios, te damos gracias, Señor bendito, por este momento que nos has permitido compartir tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado un lugar donde reunirnos, un lugar donde poder aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que para el siguiente domingo, Señor, tengamos el interés nuevamente de poder aprender de tu palabra, de poder prepararlo aún más todavía este mensaje, Señor, para que pueda entrar en cada uno de nuestros corazones. Señor bendito, te damos gracias porque este domingo lo cerramos aquí en tu casa, Señor. Vamos a nuestros hogares, algunos a trabajar, otros a terminar de descansar, porque mañana siguen las tareas cotidianas, Señor. Ponemos en tus manos toda la semana, Señor. Pon en nuestro corazón ese deseo de estar en comunión contigo, Señor, a través de la oración, a través de la alabanza, Señor, a través de la palabra. Que no solo oigamos alabanzas, sino que cantemos con el corazón alabanzas para ti, papito. Te agradecemos, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor bendito. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle otro aplauso al Señor.